¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania. La guerra entra en su 5.º año con el frente estancado, un invierno implacable y divisiones en la Unión Europea tras ese bloqueo de nuevas sanciones a Moscú. Según estimaciones internacionales, el conflicto ha dejado cerca de 1,8 millones de bajas entre ambos bandos y más de 14.000 civiles muertos confirmados por la ONU. 4 años después, el coste humano sigue creciendo y hay quien arriesga su vida para contarnos la guerra desde dentro, cámara en mano y bajo las bombas. Es el caso del fotoperiodista Alberto Hugo Rojas. Está en Ucrania, en Kiev, y hoy nos atiende desde el terreno. Lleva más de 2 décadas documentando conflictos y poniendo rostro a las víctimas de la guerra. Hugo Rojas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un saludo desde Kiev. Bueno, cuéntanos cómo se vive desde el terreno este 4º aniversario ya de esta guerra. Hoy aquí en la capital de Ucrania tenemos la recepción de Ucrania en este 4º aniversario de la guerra. Entramos en un 5.º año de guerra y, como bien dice, con un momento muy crítico para la población. Ha sido un invierno muy duro. Esta es mi 5ª vez en Ucrania. Llegué sobre el 25 de diciembre y ha sido no solamente un tiempo crítico bajo bombardeos continuos que se ha cebado sobre los sistemas energéticos. Aquí en una guerra que, estamos en un proceso, se supone un plan de paz, pero que más que parece un plan de paz es un plan de rendición, ¿no? Hace un frío intenso, como dices, en muchas zonas del país y la guerra continúa en pleno invierno. ¿Cómo está enfrentando la población civil y los combatientes estas condiciones extremas y qué efectos ves en el día a día? Hay que tener claro que cuando se bombardea centrales eléctricas, de gas, de agua y dejas a la población sin los servicios mínimos que son derechos humanos, se habla de un castigo colectivo. Entonces estamos hablando de un crimen de guerra que la población sufre continuamente desde que inicia el invierno, ¿no? Una situación que creo que muy poquita gente se lo puede imaginar. Quizás abuelos, gente mayor que ha vivido sin tantos servicios como todo el mundo, el quedarse aquí en temperaturas de menos 20, menos 25, pero que tenemos una sensación térmica quizás de menos 30, incluso en esta capital de Kiev la gente ha hecho inventos para poder soportar el frío, ¿no? Además, no solamente eso, los servicios esenciales han sido objetivo, como bien decimos, de los ataques del ejército ruso para castigar a la población. Y no solamente eso, sino que hay que ayudar a la gente más vulnerable. En Kiev, por ejemplo, se han habilitado unos cerca de 1.300 puntos de invencibilidad, que son casas de campaña, con internet, con calefacción, donde se pueden recargar los móviles. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la educación que se da, por ejemplo, es online. Y si no tienes electricidad, no tienes internet. Si no tienes electricidad, a mucha gente no tiene calefacción como tal, utilizan miles de inventos, hacerse casetas de campaña con mantas, inventar hornillos, y después es inimaginable la situación en el frente, ¿no? En el frente de combate más duro están soportando estas temperaturas bajo cero e intentando frenar el avance del ejército ruso, que bueno, el plan de paz es ese punto en el que dice casi es o me entregas lo que quiero o continuamos, ¿no? Ayer la Unión Europea no lograba aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia debido a ese veto de países como Hungría justo antes de ese aniversario, en el día previo. ¿Qué sensación hay entre las personas que viven allí sobre el apoyo europeo y también su significado ahora mismo? Creo que en muchas cosas la Unión Europea llega muy tarde. Por ejemplo, sabemos lo que iba a hacer Putin en un momento determinado cuando invade Crimea y no hacemos absolutamente nada a nivel mundial. ¿Sabemos lo que quería hacer? Sí, lo sabíamos, ¿no? Incluso a la hora de este 4º invierno de guerra, ¿no? 4º invierno, que el primero podemos decir que nos pilla desprevenido porque empieza la invasión a gran escala, pero posteriormente sabemos que el objetivo en los anteriores finales de otoño, principio de invierno, era la energía. Pues la Unión Europea llega muy tarde con esos generadores para ayudar a la población, porque la ayuda a Ucrania no solamente que tengan armas para el frente, los sistemas de defensa, estar aquí bajo bombardeos como estuvimos hace 2 días, 4 horas o 7 horas, con drones, con misiles de todo tipo, día tras día, el miedo de la población, no solamente es que el ejército tenga lo necesario para frenar al invasor, ¿no? La agresión, sino también los sistemas de defensa. Pero también hay otra cosa, hay que pagar los salarios de los
del personal docente, sanitario, que la ciudad funcione, los servicios públicos funcionan. Aquí cuando hay un bombardeo, posteriormente ves un enjambre de personas que no son voluntarios, ese trabajo se paga, para intentar taponar las ventanas lo máximo posible, restablecer la energía, eso hay que pagarlo. Y esa es también la otra parte de ayuda. Ese chantaje de Hungría con Eslovaquia, con el tema de que si el oleoducto ha sido cortado o fue bombardeado, y que les puedo cortar la energía de emergencia, dejar a cero energético total a la población, puede ser ayudar al agresor, ¿no? Y el papel de Hungría, creo que desde la Unión Europea llegamos un poco tarde. Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea tenemos 6 valores fundamentales. Uno de ellos es los derechos humanos y otro es el Estado de Derecho. Víctor Orbán viola el Estado de Derecho hace mucho tiempo. Entonces, a este señor habría que haberle enseñado la puerta de salida de la Unión Europea hace mucho tiempo. Entonces, ese bloqueo es un chantaje y tal y como también está haciendo Donald Trump, ¿no? El alargar, estirar estas negociaciones, es casi favorecer sus negocios finalmente aquí, ¿no? Entonces, la gente no se imagina que es estar aquí bajo bombardeo, bajo temperaturas, bajo cero. Nosotros que venimos aquí a cubrir durante un tiempo, durante estos 4 años de guerra, muchos meses, intentamos trasladar esa visión también pedagógica a través del trabajo de cómo es vivir aquí. Porque hoy la guerra se cuenta en grandes titulares, hoy, 24 de febrero. Pero, ¿qué ocurre el resto del año? Las historias pequeñas son las que nos enseñan un poco lo que sufre la población, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Tu proyecto Paz en Construcción se centra en eso, ¿no? En dar voz a esas personas que sufren la guerra, especialmente a los niños y a las mujeres. ¿Cómo crees que el fotoperiodismo puede influir en la comprensión que tiene el mundo de este conflicto y en la construcción también de esa memoria? Aquí están los medios grandes, después estamos los freelance, aquí tengo un compañero también que se llama Enio, compañeras que hacen televisión todo el tiempo aquí, Lara Escudero, hay muchos freelance que estamos aquí contando lo que pasa, ¿no? Esto es, esa parte es la que estamos fracasando en la pedagogía más básica. Entender que no se puede apoyar a quien agrede, no se puede apoyar a quien quita derechos humanos. Nosotros hemos seguido estos 4 años la vida, por ejemplo, de Regina, una niña muy jovencita que toca la bandura y que ella se vio en su primer año de universidad que tenía que hacer el acceso universitario online. Y su universidad ya vive en Mykolaiv, en el sur de Ucrania, pero su universidad está en Kharkiv, nunca ha ido a su universidad. Hay chicos y chicas que están estudiando aquí y que no se han visto en estos años de guerra, o no están en el país, o no están en su región, y está siendo un esfuerzo titánico bestial, ¿no? El del profesorado, por ejemplo. Hemos seguido la vida de personas que son anónimas, ¿no? En este muro hay una foto de una mujer que se llama Aya, sus 2 hijas, cuando ella le comenta, Daniela y Gabriela, cuando le comenta a su mamá que se va a ir al frente, ¿no? Que quiere defender a su país. No solamente defender a su país, sino defender a sus hijas, ¿no? Porque ahí no estamos olvidando una cosa que es el efecto que antes teníamos, ¿no? El sentido de comunidad, de protección a la gente, ¿no? Entonces, que esta mamá le diga me quiero ir al frente, pero la razón son ustedes, y muere en el frente, ¿no? Con su hija mayor tuvimos una entrevista hace un año y nos contaba, claro, cómo vivió todo esto, ¿no? Son millones de historias. Es muy triste ir no solamente en este muro, sino en el Maidán, ¿no? Ahí están las fotografías de gente normal, que tenía su trabajo normal, que no eran soldados, y por un lado, aquí es la ley de la guerra, estás obligado a ir al frente si te llaman, ¿no? O sea, gente con sus vidas rotas y después las familias que se quedan aquí. Un día que estaba en el Maidán aparece un féretro de Natalia, una chica que pierde a su marido en el frente y ella era abogada aquí en Kiev y se va al frente y muere también, ¿no? Entonces, estas historias son las historias de la guerra que no, como he visto en otros lugares, en Siria, en Palestina, Israel y Irak, no luchan por un sentido patriótico, luchan por su familia, por el futuro de los demás, ¿no? Después de tanto tiempo cubriendo estas guerras y poniéndole nombre a todas esas víctimas, ¿qué es lo que más te pesa? La pérdida. La pérdida es algo que yo creo que no se supera, ¿no? Quizás mucha gente en un ambiente normal cuando tiene una pérdida, pero aquí la pérdida es algo sobrevenido, ¿no? O sea, tú estás tranquilamente, hace 2 días, por ejemplo, ¿no? Los bombardeos, tuvimos drones y misiles, y después te vas a un lugar, unas casas, una urbanización muy normal, muy pequeñita, muy bonita, y después ves la destrucción, donde en esa casa había familias, donde esas familias que dormían mueren, ¿no? Entonces, esa pérdida es
una pérdida muy dolorosa, ¿no? La pérdida, el dolor, pero también la lección de vida en lo peor, ¿no? Aquí hace 2 días era como algo así como la fiesta, yo la resumo el nombre como la fiesta de los crepes, ¿no? Porque es un alimento que ponen sobre la mesa y es como el final de el invierno, el principio de la primavera, de la familia, de la unión, y era un lugar muy cerquita de aquí donde había una gran feria, ¿no? Donde la gente celebraba ante la oscuridad y la tristeza que quiere imponer los valores de Putin aquí, ¿no? Porque esta guerra iba a durar 3 días, ¿no? Y llevamos 4 años, camino del 5.º año. Y esa resiliencia que va más allá, pero claro, desde Europa se señala, ¿no? El culpable Putin, estamos profundamente consternados, y después tenemos este grupo de los dispuestos, pero y también cuando la gente habla, ¿no? O sea, tú estás aquí bajo las bombas, tú estás sufriendo el frío que sufre la gente, tú estás aquí con la pérdida. Entonces, esa parte de a veces gente que se posiciona de una manera un poco amable, ¿no? Entonces, estamos hablando de una empatía a veces de sofá, de una solidaridad de sofá, que después cuando, bueno, ¿qué hay de lo mío, no? Eso es bastante triste. Apoyar a Ucrania no solamente es tener que tenga, como decíamos, armas, que pueda defenderse, sino también es que el país funcione. Y tenemos que ver qué valores nos unen y nos representan, ¿no? Y a veces nos olvidamos. Ucrania quiere entrar en la Unión Europea y creo que en general, lo que hablé antes, ¿no? Esos 6 valores de la Unión Europea, creo que nadie los conoce, no los tenemos presentes, y uno importantísimo son los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Te tengo que despedir ya. Alberto Hugo Rojas, un placer contar contigo en este programa. Cuídate mucho, compañero. Adiós, buenas noches. Un abrazo, María. Adiós. Damos la bienvenida a Ana Yubenko. Ella es la presidenta de la Asociación Ucrania Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un día hoy para recordar, como estábamos escuchando, a todas esas víctimas, a las personas que están allí sufriendo en estos momentos la guerra. ¿Cómo te encuentras? Bueno, es un día como otro, porque como ha sido difícil la invasión, como ha sido difícil cada día hay atrocidades, entonces como simplemente ese día recordar cómo empezó, quién atacó a quién y por qué nos separó. Como decía, escuchábamos en la entrevista, esto iban a ser 3 días y en ningún momento se han cumplido las expectativas, ¿no? Tanto las expectativas que tenía Putin, que iba a acabar con Ucrania en 2 días, como el propio Zelensky, ¿no? Que también pensaba que Europa a lo mejor le iba a echar una mano más fuerte y también se pondrían sanciones, ¿no? Y esta misma semana veíamos que esas sanciones tampoco salían adelante. Sí, la verdad que los dos estarán desilusionados entre Putin con todo su egocentrismo y es que venían los tanques que pararon en Kiev, dentro se encontraron uniformes de grandes desfiles militares, o sea, no solo un uniforme de combate, pero un uniforme de militar guapo con 50 condones cada uno. Entonces ellos lo que pensaban es que los iban a recibir como grandes conquistadores, liberadores y que se lo van a pasar genial. Desgraciadamente, la única mujer ucraniana que han conseguido es violándolas. Y Zelensky, pues lo mismo. Es que claro, como nos prometieron esa seguridad, pensábamos que todo era bien. Bueno, Rusia era parte de esa seguridad, pero esperábamos de Europa mucho más apoyo, de hecho, porque hace poco ya nos iban a aceptar. Y han visto que se negó porque había un títere prorruso y que lo hemos derrotado, y ahí ya Rusia vio que después de la Revolución de la Dignidad, que fue ahora, otra vez eran en esas fechas de invierno, que vio que ya Ucrania no se puede controlar, porque esos años de independencia hemos florecido como pueblo, como nación, y ya no puede hacer con nosotros lo que quiere. Tampoco se han cumplido las expectativas de Trump. No sé cuáles son en estos momentos, no sé, las propias expectativas del pueblo ucraniano, ¿no? Dices que esperabas más de la Unión Europea, no sé, que se habla de negociaciones de paz que nunca llegan, no sé en qué momento de sentimiento se encuentra el pueblo ucraniano ahora mismo.
Bueno, la verdad que con Trump es un personaje muy especial, de la manera como habla, un día es una cosa, del otro día es otra cosa, pero cada vez veo como similitudes de Estados Unidos con Rusia, donde hay un personaje que quiere que lo veneran, tienen a su pueblo en la miseria y solo tienen pues, unas ciudades increíbles para el turismo, para vender esa propaganda que somos tan wow, pero al final su gente y los Estados Unidos, o sea, lo que vive la mayoría de la gente es una miseria como en Rusia. Y cuando pensando por qué los Estados Unidos no paran a Putin, luego al final parece porque a él le parece hacerlo bien, ¿no? Con lo de Venezuela, o sea, ir y coger lo que quiero. Entonces puede que por eso no podía decir a Putin no lo hagas eso, porque al final a mí también me parece bien. No sé, es muy retorcida la situación. Por eso, y todo eso, ese retorcido, eso de cambiar un día de parecer, lo que ha pasado en Venezuela, todo eso, ¿cómo afecta a la población ucraniana? A ver, los ucranianos lo que intentamos es poquito a poco estar dependientes, o sea, no de alguien, ese es el problema, estar dependiente de alguien, porque todo el rato eran los demás que nos decían como si tenemos derecho de vivir o morir, cómo nos podemos defender o no, hasta dónde podemos atacar o no, y esto no puede ser. Y yo creo que Europa pues es lo mismo, o sea, ha habido que al final es muy dependiente de Estados Unidos y eso es muy peligroso. Porque si cambia una persona que lidera, que tiene unas ideas muy sospechosas, pues es que nadie está a salvo ahora. ¿Podríamos decir que es un antes y un después de la guerra de Ucrania en cuanto a la posición de Europa? Es que yo creo que al final Ucrania ha desvelado todas las máscaras. Se han caído las máscaras y se han visto cómo es Europa, cómo es Estados Unidos y cómo es Rusia. ¿Tenéis miedo de que el apoyo político y económico se diluya en el tiempo? Porque son 4 años, vamos ya de camino del quinto. Pues la verdad que sí que, claro, tenemos la mitad de gente que se nos ha ido, otra mitad que se ha muerto, entonces necesitamos apoyo. Bueno, primero militar, porque nuestros chicos, claro, lo que cuentan es como lo hacen todo bien, ganan la primera ataque, pero luego vienen más. Y ya pues hay pérdidas, las municiones se acaban y vienen más, y vienen más. Bueno, eso hizo de nosotros pues al final lo que Putin, que quería desmilitarizarnos, y lo que ha conseguido es que ahora somos el mejor ejército del mundo. Pero necesitamos todo ese material porque nos lo han quitado. Nos lo han quitado con una garantía de seguridad. Entonces se tiene que cumplir, si no, o sea, no vale ni palabra, no vale ni tratados, nada vale ahora, o sea, se ve que no hay justicia, no hay papel que vale. Zelensky dice que quiere la paz, que busca la paz, pero no a cualquier precio. Hombre, por supuesto. ¿Qué paz sería justa para Ucrania? Bueno, la cosa es que no es Ucrania que tiene que hacer concesiones, es Rusia. Y yo creo que eso es un poco en los medios que luego la gente así en la calle ve, porque solo se habla de negociaciones, pero no se habla de todas las atrocidades que hace Rusia a Ucrania. Entonces no son dos países que no se han puesto de acuerdo, no, hay un país que quiere eliminar a otro. Entonces, si Rusia, o sea, si en el tratado hay que desmilitarizar Ucrania, pues igualmente hay que desmilitarizar a Rusia. Si hay que hacer elecciones, pues Rusia también tiene que hacer elecciones. Y todo lo que Rusia ha destruido lo tiene que renovar. Y luego ya no hablo de los miles de 2.000 niños que se han llevado. Bueno, ahora son como 1.900 y pico porque poquito a poco los encontramos y los traemos. Y lo que cuentas es horroroso. Están en unos campos de militarización y esos niños es los futuros soldados rusos que van a seguir destabilizando el mundo entero. Y hay que traerlos todos y bueno, y que se haga justicia, porque también se están lanzando la voz de toda la gente que ha sido violada y hay que encontrar cada uno que sea desahogada y con los propios ucranianos.
¿Se mantiene la aspiración por parte del pueblo ucraniano de pertenecer íntegramente a la Unión Europea? Yo creo que sí. Sí, es que llevamos ya años, o sea, desde 2014, no sé si recordáis las imágenes de Maidán, la revolución de la dignidad. Salieron primero pues los estudiantes que ven el futuro, que entienden que por su futuro quieren los valores de Europa. Porque después de la independencia, Ucrania ha florecido un montón, o sea, ha sido un cambio increíble. Pero esas raíces de la Unión Soviética es lo que siempre tira para atrás. Y bueno, es que la gente una vez más ha sacrificado sus vidas para demostrar a Europa que queremos seguir esos valores. Sí, nadie es perfecto, hay que mejorar muchas cosas, pero no son los mismos de Rusia. O sea, si hay algo que te interesa de mí, la solución no es matarme y cogerlo. Ahí es dialogar, pues firmar tratados, pues toda esa burocracia europea, Rusia la quiere ahora porque no lo gana de la manera con la cual ha empezado la guerra. Imagino que los ucranianos que están aquí en La Rioja aspiran a volver a su país, pero sí que me gustaría, tenemos que concluir y preguntarte qué tal está la población ucraniana aquí en La Rioja, si han podido rehacer sus vidas, si hay estabilidad, si hay trabajo. Bueno, hay bastantes que ya han aprendido el español, que trabajan. Hay otros que aprendiendo el español trabajan, pero han vuelto a Ucrania porque no pueden estar sin su hogar. Hay otros pues, que no han conseguido adaptarse y que han vuelto, otros pues porque tenían que cuidar algo. Hay muchas historias. Al final es muy difícil generalizar porque cada persona es un mundo y tiene su núcleo y por eso de que muere una persona es toda una familia que sufre. ¿A tu madre? Bueno, es una campeona. Ahí resisten, también intentan que no esté nerviosa o preocupada por ella. Dice que no pasa tanto frío, pero bueno, yo la veo con 2 jerseys y lo que está claro es que tiene 2 horas de electricidad al día. Entonces de repente la pillo, estoy con necesidad, venga, la lavadora, acabo de lavarme el pelo, vamos a cocinar rapidito. Bueno, la verdad que la cocina es el camping con el gas, ya no se mueve. Pero difícil también porque igualmente es profesora de danza y es muy difícil, o sea, pobres profesores que tienen que llevar esos niños adelante, que si después del COVID, ahora la guerra, es también una generación, es otro tipo de genocidio, o sea, el futuro son los niños, primero su salud y también su inteligencia y su futuro. Ana, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por estar con nosotros. Lo importante es que recordemos que todavía la guerra está abierta, ¿no? Que hay muchísimas gentes sufriendo, que sigue costando vidas y que, bueno, esperemos que no tardemos en decir que esa paz llegue y que mientras estéis aquí también que podáis hacer una vida en paz, con tranquilidad, con estabilidad, ¿no? Y pudiendo también hablar con vuestras familias pendientes de ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Os esperamos en los documentales los próximos sábados porque es muy importante concienciar la gente, porque es difícil, pues sí que es difícil meterse en el cuerpo de la otra persona, pero hay que saber un poquito qué pasa. Entonces la Biblioteca de La Rioja, sábado 28 y 7 de marzo a las 6, entrada gratuita. Además uno es en español, otro subtitulado en español, entonces ya os queda pocas excusas para saber. Son documentales de calidad, no como los antiguos ahí muy de chapa, está presentado con bonitas imágenes, músicas, para llegar a la gente lo que estamos pasando. Bueno, pues queda hecho ese llamamiento. Pues gracias, Ana, y un placer tenerte aquí, como a siempre. Vosotros. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a comenzar ya la tertulia y saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde de martes. Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Está también Pedro Muro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas. Rodrigo Alfaro también con nosotros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando de la portada de esta noticia que conocíamos en la portada del Día de La Rioja, esa noticia en la cual conocíamos que el informe del Defensor del Pueblo destapaba 3 agresiones sexuales en el centro de menores de Valvanera. El informe es del pasado 16 de enero y matiza además que una de las víctimas presentaba indicios de discapacidad y que no había sido, al menos aún, detectada por el propio servicio. En el informe también se alude a la falta de formación, de falta de protocolos, regulación de actuaciones en casos de violencia de género y sexual, a pesar de ser un deber legal. Sobre la mesa planteo esto porque bueno, están saliendo en los últimos meses, en las últimas semanas. Por ejemplo, la semana pasada también conocíamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que avalaba la extinción de un contrato para acoger menores tutelados tras afirmar una menor que había mantenido relaciones sexuales con un empleado. Estamos hablando, bueno, ¿no? La pregunta sería ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Quién quiere? Fran, yo creo que está pasando lo que ha pasado siempre, incluso en menor medida de lo que ha pasado siempre desde el momento que se acentúan los controles. Pero es un tema muy delicado. Estamos hablando de menores acogidos por las administraciones, tanto regional como el Estado, y que muchas veces necesita la colaboración de los entes locales, de los ayuntamientos, sobre todo menores, de chicos y chicas. La gran parte de ellos riojanos y riojanas o residentes en La Rioja, de familias desestructuradas, de familias con una multiplicidad de problemas terribles y que, claro, requieren de una atención a lo mejor mucho más especializada o mucho más incisiva de la que están teniendo, visto los casos que están saliendo a la luz, claro. Siendo un tema en el que, claro, la privacidad de los datos de estos menores hace que, aunque preguntes realmente cuántos son, dónde están, simplemente por interés, si están bien atendidos tal y igual, pues no siendo profesional del ámbito, no siendo un trabajador público del ámbito, pues es muy difícil que obtener realmente los datos que pudieran hacer que tengamos una tertulia pues con datos concretos al detalle, ¿no? Pero yo creo que es un poco síntoma de la sociedad en la que estamos viviendo, es decir, todo es mucho más conocido, todo es mucho más espectacular, todo es mucho más inmediato a través de los nuevos canales de comunicación y por lo tanto lo que ahora nos parece una avalancha de casos pues no es ni más ni menos y seguramente serán menos de lo que sucedía antes. Lo que pasa que antes pues a lo mejor tardábamos más en enterarnos o no nos enterábamos directamente, ¿no? No sé. Pues bueno, yo en primer lugar dar la enhorabuena al Día de La Rioja por sacar este tema en portada y por la labor que está haciendo, además poniendo sobre la mesa en las últimas semanas o meses pues el tema de los menores en portada y de estos casos. Como decía Fran, pues no sabemos si nos enteramos más o que antes, pero desde luego la labor periodística ahí está y mi enhorabuena porque es importante que esto se conozca, ¿no? Solo conocemos, yo al menos, la noticia que venía hoy en el Día de La Rioja, ese informe que tampoco he tenido oportunidad de ojear y pues bueno, es un tema complicado, estamos hablando de casos de chicos y chicas de lo más complicado que podemos tener en la sociedad y sobre todo pues tiene que prevalecer que la administración tiene que velar por esos menores, si no estaremos fallando como sociedad. Y creo que los esfuerzos deben ir por ahí, no solo económicos, que me consta que es mucho dinero el que invierte la administración en este tema, sino que debe haber un esfuerzo pues, de seguimiento de estos casos y de conocimiento también, digamos, en el ámbito que tiene que conocerse de lo que está ocurriendo. Rodrigo. Sí, a ver, yo coincido con los compañeros de que son temas delicados, pero leyendo la noticia que habéis presentado hoy, claro, aparece que hay en el mismo conviven juntos víctimas de violencia de género con agresores sexuales. Creo que eso ya es una base en la que
no hay que tampoco echarle mucha imaginación a que algo podría pasar. Yo creo que aquí estamos hablando, en este caso concreto, de un problema de gestión, de gestión de estos menores, de tenerlos en el mismo sitio. Hemos estado antes hablando fuera de cámara sobre pisos tutelados o centros de acogida de este tipo. Obviamente, yo creo que mejor pisos tutelados, pero es cierto que pueden convivir las dos sistemas, siempre y cuando la elección de las personas que residen en un piso tutelado o que residen conviviendo en un centro de acogida sea, no voy a decir sentido común, porque es que esto falla al sentido común. También se habla de personal sin formación, se habla de cosas graves. No se puede tener jóvenes de este tipo de conflicto con gente sin formación, mezclados independientemente de los delitos o de los problemas que tengan entre ellos. Es que estamos aquí hablando de un tema, concreto, bastante problemático. Sí, problema de base, ¿no? Sí. No solamente a... Sí, parece que ahí hay unos protocolos que no están bien, que no están bien medidos, porque obviamente falta de protocolos también dicen. Si hay personal no suficientemente cualificado, que es verdad que debido a la necesidad de incorporar personal, no solamente para estos pisos tutelados, sino pues, por ejemplo con los menores no acompañados que estamos recibiendo poco a poco, tampoco es una avalancha, pero es verdad que necesita más personal formado. Pero a mí lo que me extraña es lo de no tener controlado los núcleos de convivencia, porque hasta donde, es verdad que yo solo puedo hablar por 2 o 3 casos que conozco de primera mano, nada más. Estaba muy sopesado quiénes componían esos núcleos de convivencia. De hecho, yo sí que conozco un par de casos de éxito que te reconforta con la sociedad y con tu estado, con tu administración, ¿no? Cuando ves chiquitas que están abocadas a lo peor de lo peor y con una problemática familiar horrible en todos los sentidos, y que ahora pues las ves trabajando pues, de trabajadora social o en la enseñanza. Y dices, bueno, y son chiquitas que se han criado en pisos de acogida y que han estado tuteladas por la administración pública hasta poder convertirse en personas absolutamente independientes y normalizadas por lo que entendemos normalización social, es decir, que pueden vivir en sociedad perfectamente, ¿no? A mí me parece rarísimo, pues, no lo de los abusos sobre menores y más con alguna deficiencia no diagnosticada, eso siempre ha existido, ¿no? El abuso del más fuerte al más débil o a la más débil, y siempre se ha tenido que vigilar y controlar más, por supuesto. Pero bueno, si es así, ha habido un fallo en el... Bueno, mañana hablaremos de este asunto con los portavoces parlamentarios, pero luego también lo difícil que debe ser para trabajadores sociales, los educadores sociales, que muchos de ellos denuncian que pasan, bueno, pues miedo a lo mejor, ¿no? Porque se quedan con estos chavales problemáticos y que demandan mayor vigilancia, eso lo que decíamos, una formación precisa, ¿no, Rodrigo? Claro. Esos protocolos, etcétera, etcétera. Pero bueno, mañana hablaremos con ellos, que nos podrán dar más información. Vamos con unos datos también que conocíamos de un informe, ¿no? De la mano de Comisiones Obreras, en el que dice que en 2025 las horas extra trabajadas pero no pagadas siguieron siendo, según Comisiones Obreras, a partir de los datos de la EPA, una práctica extendida que afecta a cientos de miles de personas asalariadas. Según este informe, se estima que cada semana se realizaron de media en nuestro país 2,5 millones de horas extra que no fueron pagadas, es decir, unas 5,6 horas semanales por persona. Eso supone una pérdida de ingresos de unos 7.000 euros al año. Si sumamos estas horas a la semana y este dinero que no hemos ingresado, nos daría para unos 60.000 puestos de trabajo nuevos. Los sectores más afectados son educación, transporte, ahí lo estamos viendo, manufacturas y comercio. El documento cifra además en 11.656 las horas extras no pagadas trabajadas de media cada semana aquí en La Rioja y sitúa en 2,1% el porcentaje de asalariados que las realizan. Aquí también tengo que preguntar qué es lo que está pasando, por qué sucede esto.
Hombre, a ver, primero las has recalcado muy bien, estos son datos de la EPA, no es algo que hayamos inventado en comisiones obreras, son datos analizados por nuestros gabinetes y luego hacer hincapié en que son horas extras no pagadas, no horas extras realizadas, pagadas, compensadas, sino son horas extras realizadas que no se han pagado, se han compensado. Que no están computadas en ningún sitio. No existen. Esto al final viene por un registro horario deficiente. Quiero ser fino, estamos en la tele. No voy a decir otra cosa porque si no igual me meto en algún jardín. Y es que parece que es poco, pero es que es una barbaridad. En un momento en el que ya casi nos hemos olvidado que estamos solicitando una reducción de jornada, jornada anual, vemos estos datos que es que 62.000 puestos de trabajo a jornada completa. Sí, supondría, ¿no? Estas horas. Una barbaridad. Me hubiera gustado he traído un montón de datos, los has dicho tú todos, la verdad. Los tienes ahí en pantalla. De La Rioja en concreto, ¿cuántos puestos de trabajo supondrían La Rioja? Pero no lo veo, no lo encuentro. Ahora. No. De todas formas, la buena noticia parece ser que somos los últimos, o sea, que es donde mejor estamos, ¿no? Comparado con otras comunidades autónomas, claro, ¿no? En comparación con otras, dependiendo en qué nos guiemos, sí, somos los últimos en volumen de horas extras no pagadas que se han trabajado a la semana, pero no somos los últimos en porcentaje de población asalariada que realizó semanalmente una media de horas extras no pagadas. Ahí estamos justo más o menos a la media, en el 2,1%. La comunidad que más es Madrid con el 3,4%, nosotros somos el 2,1%. No somos la que menos, que es Canarias, con el 0,5%, pero bueno, está ahí, tampoco tenemos que consolarnos con eso y dejarlo pasar, sino que es importante. ¿Esto ha mejorado con los años? ¿Hemos mejorado en algo o esto va en aumento? El tema es que lo que ha cambiado con respecto a otros años es que existe un registro horario. Sí que es cierto que ahora se va a modificar o se va, pues según el bando que elijas, endurecer o simplemente se va a controlar mejor, pero al existir un registro horario que no existía antes, no creo que haya ido a más. No creo, pero claro, es que antes no había tal registro. A ver, estamos en un país que ha evolucionado y avanzado muchísimo en el ámbito laboral. No hay más que recordar cómo trabajaban nuestros padres, ya no por no hablar de nuestros abuelos, de sol a sol prácticamente y en unas condiciones laborables pues muchas veces lamentables, ¿no? De hecho, está habiendo ahora mismo un porcentaje de pensiones no contributivas o de pensiones digamos menores de las que debía haber, pues porque pues no se pagaban, ya no es que no se pagaran las horas extras, es que se cotizaba por menos de las horas que se trabajaba, etcétera, etcétera. Y luego lo curioso es que era en sectores en el que uno jamás hubiera podido pensar que las condiciones laborales fueran tan malas, ¿no? Como por ejemplo el de la banca, donde se trabajaban por las tardes. Yo tenía amigos que trabajaban en banca por las tardes por la cara, es decir, no, tú verás si vienes o no vienes, pero bueno, si no vienes, ahí se dejaba, ¿no? Y cuando, curiosamente, quienes peores contratos tenían, peores condiciones laborales tenían, peores cotizaciones tenían, siempre ha sido pues el sector primario, el sector manufacturero, el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aquí, y ahora estamos viendo algo parecido hay, aquí los sectores donde pero por más ejemplo, horas extras claro, pero por ejemplo el industrial, incluyendo la construcción en ello, seguramente, dado los convenios colectivos y dado los controles por parte, en este caso, de sindicatos y los acuerdos con las empresas, está mucho más controlado y ahora mismo se oye mucho menos eso de estoy trabajando en la obra y tengo que echar 2 horas más todos los días, pero que no me las pagan. Yo hace muchísimo que eso no lo oigo. Cambio en el campo, lo oigo a diario, y en el sector servicios lo oigo y lo veo a diario. A diario. Bueno, pues yo creo que más allá de hacer más rígido el control horario, lo que está fallando es la inspección, ¿no? Si tenemos ya una normativa que nos marca que no se pueden hacer horas extras, que ofrece ya ese control horario que lo tienen que realizar todas las empresas, pues lo que está fallando es la inspección y hay que dotar de mayor personal y mayores medios a la inspección de trabajo.
y por otro lado, pues el hacerlo más rígido de cara a las pymes o a los autónomos, pues yo pienso que en autónomos y pymes habrá trabajadores que no quieran, por las condiciones que tienen ya particulares. No es una gran empresa en la que fichas a una hora y te vas a otra y antes se metía esa hora extra, sino en sitios donde la relación es muy cercana, muy personal, que puede derivar también en un abuso, pero que también hablamos de una flexibilidad que ha venido con la pandemia, pues que no puede recoger tampoco un control horario estricto como tal. Yo creo que lo que habría que fomentar es la inspección de trabajo, que trabajara más y que se le viera más, pues ir a determinados sectores que sabemos que se están haciendo horas extra, a pesar de los controles horarios. Ahí que vamos a estar de acuerdo en dotar de mayor recursos a la inspección de trabajo. No creo que esto sea culpa de inspección de trabajo, no creo que la culpa de los robos sea de la policía. Entonces, porque no hay suficiente. Sí que estoy de acuerdo en que haya más inspección, pero la culpa de esto, lógicamente, no es de inspección. El que haya horas extras trabajadas y que la empresa no la pague, no es culpa de inspección, es culpa del que no la paga. Del que lo claro, hace, sí, lógicamente. Entonces, ahí que no quita que inspección de trabajo necesite más recursos. Pero no y que se hagan inspecciones, y que se haga. Eso es como lo de a más inspectores de Hacienda, menos fraude fiscal. Hombre, ya, lo que pasa que lo que hay que preguntarse es por qué haces fraude fiscal. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, en pequeñas empresas y tal, sí que es verdad que yo creo que y además está más controlado, o sea, todo lo que es mi sector está muy controlado en obra y está controladísimo, y como tiene que ser, incluso riesgos laborales, cosa que hace 10 años o 15 años no controlaba nadie. Ahora es formación, reuniones entre empresas, representantes en riesgo en salud laboral de las empresas que participan todos de un mismo proyecto. Es decir, que se va mejorando. Lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor el tema está en que no haya, voy a poner un ejemplo muy básico, ningún jefe de obra que haga subirse a nadie a un 7º piso de un andamio sin arneses, sin casco, sin protección, que no tenga el andamio homologado, que no tenga el andamio protegido. Es decir, que si hay un inspector de riesgos laborales o hay un inspector en este caso de trabajo que aparece por esa obra, pues obviamente lo primero que va a ver es qué hace ese señor ahí arriba, si en el tejado sin arneses, ¿no? O sin casco o sin... Es decir, pero claro, el error está antes, no está en la no aparición de esto, ¿no? Pero hombre, yo creo que se está mejorando. Lo que sí que es verdad es que hay sectores como el vuestro, el de los medios de comunicación, que es muy difícil, pero, o sea, grandes empresas de comunicación, decías en Madrid, ¿no? Pero claro, es que en Madrid es mucho las grandes consultoras que están en Madrid. ¿Cuáles son las condiciones laborales de la gente formada universitariamente que empieza a trabajar en una gran consultora tal y igual? Pues a lo mejor nadie le dice tienes que echar 10 horas al día, pero es que si no las echas, a lo mejor terminas las prácticas y no sigues. Entonces es un limbo, es una delgada línea donde sí que es verdad que el control ha de ser mayor, donde sí que es verdad que hay que exigir más a los empleadores y hay que exigir también a los empleados que no se sometan al abuso, ¿no? ¿Cómo se va a cambiar el fichaje? Decías que se podía endurecer, ¿en qué sentido? No, endurecer no. Yo digo que según el bando pueden decir que se va a endurecer. Que hacerlo bien no es endurecerlo. Sí, el tener controlado el registro horario no es endurecerlo. Lo que pasa es que según a quien preguntes puede ser que diga que lo están endureciendo, pero es que no hay ningún problema. O sea, el que cumple no tiene ningún problema con ningún tipo de cambio que vaya a más. El que tiene el problema es el que no cumple, el que defrauda, el que haya más inspectores de Hacienda o más inspectores de trabajo. Están en contra de la gente que incumple. Pues hay cosas que no se tenían que dar. El ejemplo que dices, lamentablemente en Madrid o en cualquier otro sitio puede ser que exista, pero es que no debería existir. Y decirle a la persona, al débil en esta ecuación, que se niegue al abuso, pues hombre, complicado. Es lo más fácil, decirlo. Y es más complicado. Claro, hacerlo. Es lo más difícil porque es el débil. El débil es el que no se tiene que enfrentar. Para eso tiene que haber una administración, por generalizar, que proteja al débil. Que para eso estamos también los sindicatos, para proteger al débil. Si él no quiere dar la cara, para eso estamos nosotros, para darla por él. Pero no es justificable que, como estoy en prácticas, tengo que tragar por lo que me diga la empresa. No, no puede ser.
Venga, pues vamos con asuntos nacionales. Esta semana comenzaba un pleno en el que se volverá a votar la revalorización de las pensiones, entre otros asuntos. Además, el Consejo de Ministros aprobaba esta mañana lo anunciado ayer por el presidente sobre esa desclasificación de documentos secretos sobre el 23F. Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, martes comenzó el pleno ordinario de esta semana y muy pendientes del jueves. El jueves se votan el Real Decreto Ómnibus troceado. Por un lado se votará el Real Decreto con la revalorización de las pensiones, solamente ese punto, por lo que previsiblemente sí que saldrá adelante. El que tiene pinta de no salir adelante es el Real Decreto con la moratoria de los desahucios. Junts ya ha dicho que votará en contra y se suman también los votos en contra de PP y Vox. Eso el jueves, el miércoles sesión de control donde Marlaska volverá a ser protagonista por esa crisis tras la denuncia de acoso al DAO de la policía, y mientras esta mañana en el Consejo de Ministros se ha dado luz verde a esa desclasificación de documentos secretos sobre el 23F. Mañana será publicado en el BOE y esos documentos serán colgados en la web oficial de Moncloa, por lo que cualquier usuario podrá ver y podrá investigar sobre esos documentos. La memoria no puede estar bajo llave. Permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Ayer hablaba yo de este tema en la tertulia y la única interesada por esos papeles era yo. Nadie le importaba nada de lo que se supiese ahí o que no se iba a descubrir poco. Eso yo también lo pienso. Creo que todo lo importante ya está hecho, ¿no? Y que se conoce, pero bueno, no sé, algo de curiosidad sí que... Sí que lo ves como periodista. Sí, ahí sí. está. Ahí Sí. la... Bueno, Javier Cercas, que ha hecho una serie magnífica, Anatomía de un instante, no la ha hecho él, es basada en un libro que ha escrito él. Ha dicho que no esperemos descubrir nada de eso, que lo que se tenía que saber es ahí. Yo, con toda mi admiración hacia Javier Cercas, digo, siempre todo no se sabe. Y además hoy decían que iban a desclasificar los documentos que estaban en posesión del Estado, pero que muchos documentos, entrevistas, de interrogatorios, se han destruido hace mucho tiempo, con lo cual tampoco vamos a... Claro, y sorpresas, queda, ¿no? pues claro. Hombre, yo creo que tampoco ya a estas alturas vamos a tener muchas, pero bueno, a lo mejor certificar algunas dudas que aún tengamos y despejar otras que hemos tenido y que no tienen motivo de ser, ¿no? Bueno, una intensa semana de actividad en el Congreso de los Diputados. Hablábamos de la revalorización de las pensiones que al final se iba a hacer, sabíamos que iba a ser así, ¿no? El ómnibus al final se iba a separar, desgajar. Y al final se llevará a cabo adelante también esta semana. No es el caso de los ocupas, ¿no? De los desahucios. De los desahucios, exactamente. ¿Y qué más? No sé qué os parece un poco la actividad de esta semana. Bueno, pues me parece lo normal, votar las cosas por separado, y que además en cosas que parece que hay un gran consenso político, pues llevarlas con otras que no lo hay, pues me parece pues eso, de una bajeza total. Pero ¿qué vamos a hacer? La política, estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas con los decretos omnibus y las leyes omnibus, y bueno, pues parece que es dentro de la normalidad democrática, pero no es lo normal. Lo normal sería que si hay, en este caso, dos grandes partidos que están de acuerdo en dos o tres cositas, pues por favor, voten a la vez, traigan esto aquí a la vez, y por lo menos los millones de votantes de un partido y de otro pues verán que alguna vez su voto ha valido para algo, ¿no? No solo para la confrontación de un bando contra el otro. Entonces, pues de alguna forma se ha hecho lo que se tenía que hacer desde un principio.
Fíjate, en alguna conversación que he oído por ahí por la calle, claro, el que está muy posicionado en un bando siempre va a defender lo suyo a muerte. Y me ha tocado pues escuchar a alguna persona pensionista diciendo no, es que había que haberlo votado porque el PP qué vergüenza, que no. Pues el que está muy posicionado y muy escorado lo puede defender, pero es indefendible, lo haga quien lo haga. Y hay que debatir y votar las cosas, pues eso, una por una, en tanto en cuanto se pueda. Y en temas así que va a haber un consenso, pues no está de más decir, oiga, yo esto soy gobierno Partido Socialista y lo apruebo con los votos del Partido Popular, y si tengo algún socio minoritario que no le parece bien, pues mire, es que aquí nosotros representamos a millones de españoles, no sé, es mi idea. Bueno, respiran tranquilos los Sí, no, yo porque no te sientas sola, yo también tengo curiosidad por los, vale, por los papeles digo, no del 23F, sí que es verdad que coincido que no creo que se sepa gran cosa, no creo que haya novedades, creo que tampoco se va a saber todo, porque lo que no quiere que se sepa pues ya se habrá eliminado. Pero bueno, mi curiosidad, porque soy una persona curiosa, pues sí que tengo curiosidad en esos papeles. Y luego lo de las pensiones, pues hombre, es que, ¿qué quieres que os diga? Yo, si queréis que os diga mi opinión, tenemos que haber aprovechado ahora que lo van a separar y subirlas un poquito más. Que el 2,7 pues igual se puede haber hecho el esfuerzo a 2,9 o a 3. Pero lo que no puede ser es bloquear algo de este calibre por estrategias políticas, independientemente de un lado o del otro. A mí eso me da igual, desde el principio he dicho que es un problema que las ideas que se presentan tanto a nivel regional como a nivel nacional se valoren por quién las presenta más que por el contenido de lo que se presente, y lo voy a defender aquí donde haga falta y con lo que... O sea, no tengo ningún problema en reconocer que si las pensiones se tienen que incrementar, pues se lleve solo las pensiones y que se incrementen. Y lo que te digo, pues puestos ya, vamos a haberla subido un poquito más, que tampoco pasaba nada. Tampoco está mal. Bueno, se presenta, a ver, a finales de esta semana empieza también la campaña ya de Castilla y León, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, que sí. Empieza esa bueno, campaña. el jueves ¿no? de ¿Puede hecho, ser? sí, el jueves. Sí, empieza... Sí. Pues eso, ya a funcionar Sí, sí. la rueda, y veremos cómo calienta motores la política, ¿no? Lo que estamos viendo constantemente, pues ahora se va a acrecentar un poco más, porque esto del 23F decía el Partido Popular que era una cortina de humo para que nos hablase de otras cosas, ¿no? Pero ahora podemos hablar de Castilla y León, ¿no? Ahora se puede hablar de Castilla y León Y también. de los incendios del verano, y de la gestión, y de el pacto nacional ofrecido Pedro, por ¿qué Feijóo, que dices? ya ha rechazado, A mí lo del 23F, que ya ha rechazado, pues me parece algo Abascal. que de cualquier democracia lo hace. O sea, el desclasificar papeles, otra cosa es la oportunidad política y cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, o sea, el 45 aniversario, justo, el 23F de 45 años. Efectivamente. Es una bonita Que podía haber cifra. sido 25 o 50. Podía haber sido el 40 o el 50, sí, efectivamente, también. o el 43. Sí, no, eso es así. Pero otra cosa es que estamos viviendo en el 45 aniversario, es una situación política de extrema debilidad del partido esa ley de secretos que nos gobierna. oficiales, Entonces, la ley claro, de secretos 40 años oficiales, sacar conejos de la chistera pues, 40 años cuando se mínimo, pueda. Sí. pero eso habría que cambiarlo ya, ¿no? Porque esta ley... Bueno, es que los secretos oficiales, si son secretos oficiales, por algo serán. No abramos el melón, porque a lo mejor hay cosas que preferimos no saber. Muchas veces los sistemas democráticos y las sociedades avanzadas se construyen sobre leyendas o mitos que construimos, que todos o mayoritariamente podamos aceptar, todos o casi todos, ¿no? Y si de verdad supiéramos... Tú que siempre metes a Europa en todos los ejemplos, Sí. te gusta mucho, lo conoces muy bien, por ejemplo, en otros países europeos no son 40 años cuando se desclasifican los secretos Los hay que oficiales. no se desclasifican nunca, otros que son 25 años, 20 años, es decir, eso también depende del país. Pero en nuestro caso, en el caso de España, yo creo que también tenemos que ser conscientes de dónde veníamos, que éramos, junto con Portugal, el único país que había estado bajo una dictadura durante muchos años, mientras que el resto de lo que entendemos nosotros como Europa, no luego la ampliación hacia los países del este, llevaban ya caminando en democracia décadas por delante de nosotros. Entonces, ¿cómo hemos llegado a cómo estamos, discutiendo de si es mejor presentar un decreto ómnibus o un decreto solamente con el incremento de las pensiones? Es un signo de madurez democrática. A lo mejor esto hace 30 años o 25 años, pues todavía igual estábamos hablando de otras cosas. Hay que tener, cuando se levantan las alfombras, hay que ser conscientes de que de ahí puede salir todo. Entonces, está bien levantarlas y orear la casa y tal y igual,
pero yo creo que las cosas hay que coger a veces un poco de distancias para apuntalar bien nuestros proyectos. A ver, hace muchos años, ¿eh? Yo la cortaría. Hombre, pero tú eres periodista, como he dicho. Sí, yo la claro. cortaría. Bueno, muchísimas gracias a los tres, un placer, Gracias. muy buenas Gracias. noches. Y a todos ustedes les dejamos ya con Código de Barras, con La Esquina. Adiós, buenas noches.